Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que es un gusto saludaros, aunque sea tan en la distancia, y bueno, es un honor pues, poder inaugurar unas jornadas de formación sobre el desarrollo curricular de la LOMLOE, que es el gran reto, no solamente que tenemos este curso, sino el gran reto que vamos a tener en los próximos años, porque durante la sesión de hoy, pero también durante las distintas sesiones de este primer curso sobre el desarrollo curricular, vamos a tener la oportunidad de comprobar que el cambio no se produce de la noche a la mañana, sino que el cambio tiene que ser progresivo, tiene que ser gradual y que de momento estamos en un periodo transitorio. Tengo que deciros que para mí es muy extraño estar aquí apenas con 2 o 3 personas del equipo de trabajo diario y saber que hay 2.037 personas que están al otro lado de la pantalla. Esto significa que el cambio ya está aquí, la pandemia ha hecho que nos aceleremos en este sentido y es cierto que todos nosotros en la consejería hubiéramos preferido que la formación se celebrara de manera presencial, pero también es cierto que ha pasado muy poco tiempo desde el inicio de la actividad lectiva y que el único modo que había de dar cabida a tantas personas interesadas, a tantos compañeros y compañeras docentes interesados en la formación, era de manera telemática. Por eso os doy la bienvenida a todos y os adelanto que desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa tenemos un plan específico de formación que está dentro evidentemente del plan de formación permanente de la Consejería de Educación y Empleo, y que el curso de hoy es simplemente el inicio, el pistoletazo de salida, pero que vendrá muchísima más formación más. Debido a la alta demanda de este curso de formación, donde aún así se han quedado más de 800 personas fuera, contemplaremos la posibilidad de poder hacer una segunda edición de este mismo curso, fundamentalmente para que las personas puedan certificar, porque todos los vídeos de las 5 sesiones, pero de las 4 a las que tenéis que asistir, estarán colgados en las páginas web de los centros de profesores y recursos. Una vez que finalice este curso, los distintos centros de profesores y recursos de la región, nuestra red de centros de profesores, ofertará formación de distinta índole. Formación sobre los aspectos generales de la LOMLOE, ya hay prevista, por ejemplo, os digo a modo de ejemplo, ya hay prevista formación, por ejemplo, en el CPR de Mérida, la programación didáctica en el marco de la LOMLOE, también en el de Cáceres, programar con la LOMLOE, en Plasencia, currículo y programación didáctica, o, por ejemplo, en Almendralejo, donde el curso se llamará la evaluación competencial en la LOMLOE. Pero además de esta formación, que está vinculada básicamente a los documentos programáticos, podréis demandar formación tanto de las materias como de algún aspecto concreto, como de las distintas áreas. Ya sabéis que para este curso escolar tenemos algunas materias nuevas, como Unión Europea o Inteligencia Artificial en primero de bachillerato, o Digitalización Básica en primero de ESO, pero el curso que viene llegarán materias distintas, como por ejemplo Actividad Física y Salud en segundo de bachillerato, o Economía Social y Emprendimiento en segundo de ESO. No sé si existe algún problema. Ah, vale. Me dicen que tengo que mirar a la cámara. Y en ese sentido, lo que os podemos decir que desde vuestros centros educativos podéis solicitar formación a los distintos CPR, no solamente de estas cuestiones generales programáticas, sino también de las áreas y de las materias. Además de esta formación de los CPR, que durará todo el curso escolar, también podréis constituiros este año excepcionalmente en grupos de trabajo. Ya sabéis que la convocatoria para constituiros en seminarios o en grupos de trabajo, el plazo de la convocatoria es hasta el 30 de septiembre, pero excepcionalmente podréis constituiros en grupos de trabajo para aprender o para mejorar los documentos programáticos, también para reflexionar sobre los cambios a los que nos va a someter la LOMLOE, y hemos decidido en la Consejería ampliar el plazo hasta el próximo 15 de octubre. Por tanto, excepcionalmente, los grupos de trabajo podrán constituirse para adaptar los documentos programáticos y ampliamos el plazo hasta el 15 de octubre.
Y finalmente, también en las distintas convocatorias de formación a distancia, que saldrán aproximadamente en el mes de octubre y en el mes de marzo, también ofertaremos formación vinculada a la LOMLOE y al desarrollo curricular a través del trabajo que estamos haciendo cooperativamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional desde el INTEF. Por tanto, hoy, con esta formación, damos el pistoletazo de salida, pero habrá mucha más formación, tanto en los centros de profesores y recursos, contáis también con los grupos de trabajo de manera excepcional, pero también podréis hacer formación a distancia. El cambio también llegará si efectivamente somos capaces de formarnos y si contamos con la colaboración, con el esfuerzo y con el compromiso de todos y cada uno de nosotros. De lo que se trata ahora es que los distintos decretos de currículos dejen de pertenecer a la realidad de papel, que es la realidad del Diario Oficial de Extremadura, y que por tanto el cambio simplemente en las distintas aulas. El curso que empezamos hoy se llama la LOMLOE, Desarrollo Curricular, y tendrá 4 bloques. Comenzaremos con el bloque número 1, aproximadamente una sesión, no llegaremos a 2 horas, titulado, y que imparte un servidor, titulado, os lo digo ahora mismo, Nueva Ley, Nuevos Cambios. Mañana nos acompañará el jefe de servicio de ordenación académica. El jefe de servicio de ordenación académica abordará, os lo digo enseguida, ahora sí. El jefe de servicio de ordenación académica, Antonio Morillo, abordará qué es el currículo y las cuestiones competenciales, es decir, cómo el currículo ha terminado aterrizando en Extremadura, pero también a partir de los reales decretos de enseñanzas mínimas. La semana que viene tendremos 2 formaciones. La tercera formación, el bloque 3, será el currículo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la ponente será Raquel Barrero López, es profesora de la Universidad de Extremadura y ha sido una de las expertas de la Unidad de Desarrollo Curricular que el curso pasado coordinó a todos los grupos de trabajo. Seguro que muchos de vosotros estuvisteis en los grupos de trabajo que nos permitieron cumplir con los plazos establecidos y tener los currículos en tiempo y forma antes del 1 de septiembre. Y luego la última formación, el último bloque, se desarrollará de 2 maneras distintas. Para los docentes de educación infantil y primaria, la formación será sobre las situaciones de aprendizaje el día 5 de octubre, y para los docentes de secundaria y bachillerato la formación será el 6 de octubre. Aquí ya no seremos tantas personas, sino que evidentemente en función de la etapa educativa cada uno de vosotros tendrá la formación un día u otro. ¿Cómo justificamos la asistencia a una formación telemática? Hoy, cuando termine la sesión, durante 5 minutos aparecerá una ventana emergente, en los próximos días será en el chat, hoy aparecerá una ventana emergente, y en esa ventana emergente aparecerá una dirección en la que debéis cumplimentar el nombre y apellido y evidentemente el cuerpo a que pertenecéis, los datos que os soliciten, para hacer constar la asistencia. Lo recordaremos también al final de la sesión. Y antes de comenzar con la ponencia de hoy, quiero pediros que estéis tranquilos, que realmente desde la Consejería somos perfectamente conscientes y conocedores de que, como vengo insistiendo desde el principio de la conversación, el cambio debe producirse de manera progresiva y el cambio no se puede producir en las aulas de un momento a otro. LOMLOE al final es una apuesta por un cambio en 2 aspectos fundamentales: el enfoque metodológico y, por otro lado, los cambios que se producen en la evaluación. Pero es importante que tengamos claro que vosotros, muchos de los centros escolares, ya estáis trabajando sobre aspectos que se establecen en la LOMLOE, a través de los proyectos de innovación educativa, por la formación que como docentes habéis recibido en metodologías activas, porque utilizáis distintas herramientas de evaluación y sobre todo porque en nuestras aulas tenemos una realidad diversa que nos permite, o que nos obliga, mejor dicho, a adoptar distintas estrategias para dar una respuesta personalizada a nuestros alumnos. De hecho, quiero deciros que aunque el gran reto que tenemos ahora es evaluar por competencias, en eso puede resumirse
gran parte de lo que vamos a hablar esta tarde. El gran reto es evaluar por competencias, pero las competencias ya estaban anteriormente en las distintas normas orgánicas, es decir, en la LOE, la ley de 2006, ya se establecen las competencias. LONCE, en 2013, intenta incluir las competencias en el currículo para que comiencen a trabajarse, pero el gran reto que tenemos ahora con los LOE es precisamente, como vamos a ver a continuación, establecer una conexión entre todos los elementos del currículo, que van desde las competencias específicas, pasando por los criterios de evaluación, los saberes básicos o las situaciones de aprendizaje, para evidentemente conseguir unos objetivos y alcanzar esas competencias que terminan por definirse en uno de los conceptos más novedosos de la norma, que es el perfil de salida. Pero muchos centros educativos, la mayoría de los centros educativos ya están trabajando en competencias. El reto es aprender a evaluar en competencia, aprovechar todo lo que hemos aprendido desde 2006 hasta 2022 y teniendo en cuenta también cómo hemos tenido que acelerarnos digitalmente y en otros sentidos también por la pandemia e incorporarlo. Y para eso, evidentemente, hace falta formación y para eso hace falta tiempo. Por eso, os pedimos paciencia, confiamos absolutamente en nuestros docentes para que el cambio llegue a los centros educativos y vamos a ser flexibles. Flexibles tanto en la entrega de la programación, en la entrega de las programaciones, como en los cambios que se van a producir en los centros educativos. Antes de dar paso ya estrictamente a la ponencia, quiero recordar dos fechas que son importantes. Como sabéis, tradicionalmente las programaciones didácticas y las programaciones generales anuales se han entregado aproximadamente sobre el 15 de octubre. Este año, de manera excepcional, podrán entregarse el 15 de noviembre para, evidentemente, hacer lentamente o promover lentamente los cambios de los documentos programáticos y el DOC, eso sí, el documento del centro en el que están recogidos los horarios y los profesores, se mantiene como fecha de entrega en las delegaciones provinciales el 15 de octubre. Pero eso sí, damos un mes más para la entrega de las programaciones didácticas y para la entrega de la programación general anual. Y os anuncio algo que veremos también en la ponencia de hoy un poco más adelante. El curso que viene, todos vuestros centros educativos, todos vuestros proyectos educativos de centro podrán, de hecho deberán tener un plan de mejora de los centros educativos. Todos tenemos una realidad que es diferente, que es diversa, que es compleja, que es cambiante dentro del propio centro educativo y desde la Consejería de Educación y Empleo estamos redactando una orden para que podáis solicitar distintos recursos que os permitan mejorar la tarea educativa y, por tanto, la tarea que todos tenemos encomendada en vuestros centros. A través de esta orden de plan de mejora de los centros vais a poder solicitar, si queréis trabajar, por ejemplo, en secundaria, en el primer ciclo de secundaria, a través de los ámbitos. Si presentáis un proyecto vinculado con los ámbitos, que directamente nos lleva a un diseño universal de aprendizaje y nos lleva a una metodología activa y a un modo de trabajar integrado, pues desde la Consejería valoraremos qué recursos añadidos podréis tener como consecuencia de la implementación de los ámbitos. En esta orden de convocatoria, en el que se establece el plan de mejora de los centros, también podréis solicitar las asignaturas que hasta ahora se llamaban, las materias que hasta ahora se llamaban materias propias del centro y que ahora pueden ser no solamente materias, sino que pueden ser también proyectos colaborativos con otras instituciones, sin ánimo de lucro o con asociaciones propias de vuestras localidades. También en esta orden, en la que se regulará el plan de mejora de los centros, regularemos los centros innovadores. Y os voy a poner el ejemplo de un centro paradigmático en nuestra región. Es necesaria una regulación que se adapte a la nueva norma por ejemplo, del Centro Experimenta del IES de Llerena, que evidentemente depende del instituto, pero en el que se lleva a cabo una labor educativa en la que participan distintos centros, no solamente de la región, sino del país. También será el momento de que en el plan de mejora nos digáis que un grupo determinado necesita ser desdoblado por el número de alumnos con necesidades educativas especiales o que necesitáis un refuerzo puntual en un grupo por las características del alumnado.
Y finalmente también será el plan de mejora una oportunidad para realizar proyectos entre centros. Algunos de los proyectos que nosotros vamos a promover en esta primera convocatoria de la Orden es que, por ejemplo, los profesores, si hay acuerdo entre un colegio y un instituto, que los profesores de educación plástica y visual puedan ir a los colegios a impartir algunas horas en sexto de primaria, en el segundo curso del tercer ciclo de educación primaria. Todos estos aspectos que estarán regulados en el plan de mejora, evidentemente necesitarán el acuerdo no solamente del claustro, sino también del consejo escolar, y serán sometidos a evaluación al curso siguiente, porque evidentemente vamos a hacer una apuesta para que los centros ganéis en autonomía, que es uno de los fines y de los principios básicos de la LOMLOE, pero también evidentemente tenemos que evaluar cada uno de los planes de mejora para que, por supuesto, obtengamos una mejora de los resultados que se traduzca en la evolución y en el desarrollo de nuestros alumnos. Por tanto, aunque son muchos aspectos, nada más desde el inicio, vais a recibir cumplida información de todos y cada uno de estos aspectos. Voy a centrarme a continuación en los aspectos más significativos de la LOMLOE y simplemente espero que esta formación en 4 bloques, en 4 sesiones, aunque el curso tenga 5 sesiones en total, sirva o cumpla parte de las expectativas y luego ya sabéis que podéis contar con la red de centros para seguir profundizando en los cambios a los que nos insta la ley orgánica. Vamos a pasar ya con la presentación. Bueno, pues en la sesión de hoy vamos a ver 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con los objetivos principales de la LOMLOE, los principios básicos y los cambios más relevantes. Vamos a ir no solamente a las cuestiones fundamentales, sino que también aterrizaremos en los cambios más relevantes del currículo. Lo veremos apartado por apartado y finalmente haré un repaso por el calendario de implementación, porque muchos de estos cambios, muchos de estos cambios ya habéis sido testigos, porque evidentemente ya han tenido un efecto en nuestros centros educativos. Como bien sabéis, el origen de la LOMLOE se encuentra en la Ley Orgánica de 2006, la Ley 2006, la Ley Orgánica 2-2006 de Educación, en la que aparecían por primera vez las competencias. Esta ley orgánica fue modificada con la implantación de la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad de la Enseñanza, pero y cuyo cambio fundamental, bueno, entre otros muchos cambios, pero cuyo cambio fundamental era la incorporación de los estándares evaluables, pero es importante que conozcáis que la LOMCE no deroga la LOE, sino que lo que hace es introducir cambios y mejoras desde el punto de vista de la LOMCE sobre la LOE. Y finalmente, el 19 de enero de 2021 se aprueba la LOMLOE que hace 2 cuestiones o que lleva a cabo 2 tareas. La primera es derogar la LOMCE y la segunda tarea es modificar y actualizar la LOE a los retos del siglo XXI. El siglo XXI, en estos 20 años, aunque parece que es la pandemia la que nos ha hecho aterrizar directamente en el siglo XXI, ya llevamos 21 años de este siglo, pero lo cierto es que si echamos la vista atrás, se han producido numerosos cambios que han cambiado desde nuestra manera de relacionarnos, en la que lo digital se alterna con lo presencial, hasta la manera de abordar la atención a la diversidad, que ha dejado de llamarse atención a la diversidad para llamarse inclusión educativa, o incluso los retos que tenemos en nuestra escuela con los distintos modelos de enseñanza, ¿no? En Extremadura el 65% de los centros educativos está en el entorno rural y hemos de seguir apostando por el entorno rural desde un equilibrio sostenible para evidentemente garantizar la igualdad de oportunidades de todos nuestros alumnos, ¿no? Y luego evidentemente tenemos otra realidad, que es la realidad de los centros educativos urbanos, que actualmente en nuestra región representan el 35% del total del alumnado. El fin último que persigue LOMLOE es evidentemente establecer un ordenamiento legal
que dé o que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población y que evidentemente contribuya a la mejora de los resultados educativos. Os recuerdo que hace 7 años Extremadura tenía un 24% de tasa de abandono escolar y actualmente estamos en el 14%. Las alumnas, las mujeres, ya se sitúan en la media nacional, que está en torno al 13%, pero el 14% corresponde a la tasa de varón, y eso sí, los resultados de abandono escolar en España aún distan en al menos 4 o 5 puntos con respecto a la media en Europa. Por tanto, es fundamental establecer un ordenamiento legal que nos dé seguridad jurídica. No nos olvidemos de que somos docentes, pero que somos funcionarios públicos y tenemos la función de dar una educación de calidad a todos nuestros alumnos, que amplíe las oportunidades educativas. Cuando hablo de ampliar las oportunidades educativas, me refiero, por ejemplo, a cómo se va a integrar la formación profesional y la formación profesional para el empleo a través de la publicación de la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, de cómo la experiencia profesional va a ser computada como formación, o de cómo en la educación secundaria obligatoria se pueden dar distintas opciones, se van a dar distintas maneras de obtener un mismo título de graduado en eso, desde la vía ordinaria que conocemos, pasando por el grado profesional básico o por la diversificación curricular. Pero no solamente tenemos estos 3 itinerarios, sino que si un alumno, una vez que ha sido adaptada significativamente o no significativamente su acceso al currículo, consigue los objetivos, también podrá titular, porque así lo contempla la ley orgánica, ¿no? Hay que ampliar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, hay que mejorar los resultados y finalmente el sistema educativo tiene que saber o tiene que responder a las demandas de una sociedad como la nuestra, la sociedad española, y dar una educación de calidad para todos. Fijaos, actualmente nos cuesta, a Extremadura le cuesta encontrar, por ejemplo, trabajadores de la construcción, o le cuesta encontrar, por ejemplo, técnicos informáticos, que os voy a decir algunos de vuestros centros educativos, porque nos faltan técnicos intermedios. Tenemos alumnos universitarios, tenemos una tasa correcta, una tasa media de alumnos universitarios, tenemos todavía muchas personas sin cualificar, pero nos falta un grueso de la población que esté perfectamente cualificada para desempeñar trabajos intermedios como a los que me refiero, ¿no? Y evidentemente el sistema educativo tiene que dar respuesta a todo eso, pero no solamente tiene que dar respuesta a estas cuestiones, es que también tiene que dar respuesta a una realidad cambiante en la que, en contra de lo que ha ocurrido hasta ahora, las personas van a tener que trabajar en profesiones que ni siquiera conocemos todavía, ¿no? Y la norma tiene que dar respuesta a esta cuestión. Se trata, en definitiva, y así lo dice el preámbulo de los LOE, de establecer un binomio indisoluble. La calidad ha de ir unida a la equidad, es decir, hemos de dar la respuesta que cada alumno necesite para que concluya con éxito el sistema educativo, al menos para que concluya con éxito la educación básica obligatoria, que nos lleva hasta los 16 años, pero evidentemente también con el objetivo de que el aprendizaje, de que la formación se extienda durante toda la vida y, por supuesto, en las enseñanzas posobligatorias. Actualmente en Extremadura más del 95% de los alumnos que termina cuarto de ESO afortunadamente sigue formándose en la distinta oferta formativa de formación profesional o en el bachillerato. Este es el enfoque de la ley. La ley tiene un enfoque basado en 5 aspectos fundamentales, muchos de ellos evidentemente, o aspectos de cada uno de ellos ya nuestros centros educativos están impregnados. Evidentemente se impulsa la igualdad de género, ya sabéis que desde el curso pasado, a pesar del esfuerzo que os pedimos y de que todavía teníamos que superar una pandemia y de que vivimos un mes de enero muy complejo con la variedad Omicron, desde el curso pasado estamos elaborando un plan de igualdad de centro y evidentemente la LOE nos insta
a impulsar la igualdad efectiva de género. Por supuesto, no entendemos un sistema educativo en el siglo XXI, en 2022, si no hay un desarrollo de la competencia digital. Por eso, este curso también vais a recibir más dotación tecnológica en los centros, por eso va a haber una apuesta en los próximos cursos, una apuesta sólida por la robótica desde las primeras etapas, y por eso vamos a recuperar algo que se perdió con la crisis de 2008, que dejó de certificarse. Vamos a recuperar la certificación de la competencia digital docente. Os podremos dar información más adelante, pero evidentemente la certificación en competencia digital docente estará muy vinculada con los distintos niveles, para que podamos entendernos, que se establecen también en la certificación de las lenguas extranjeras en las escuelas oficiales de idioma. Por supuesto, se reconoce la importancia del desarrollo sostenible. Vamos a hablar mucho, no solamente desde el currículo, sino también desde las propias infraestructuras, del desarrollo sostenible. Tenemos que seguir creciendo, evidentemente, tenemos que seguir mejorando como sociedad, pero creo que después del verano que hemos pasado, ninguno de nosotros niega ya que el cambio climático está aquí, y evidentemente tenemos que vivir en consonancia con el cambio climático, y el desarrollo tiene que ser sostenible también porque el planeta nos está alertando de algunas cuestiones, ¿no? Y otros de los aspectos que evidentemente son elementos claves en la ley orgánica, en la LOMLOE, es, por supuesto, reconocer absolutamente el interés superior del menor y los derechos de la infancia. La figura del coordinador de bienestar, que está recogida, creo que en el artículo 66 de la LOMLOE, pero sobre todo en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia, de protección contra la violencia en la infancia y en la adolescencia, viene a resaltar el interés superior del menor y los derechos de la infancia. Tenemos mucha tarea que hacer todavía en absentismo escolar, aunque los datos extremeños son datos cada vez más optimistas, y sobre todo tenemos muchos aspectos que mejorar en convivencia escolar. Por eso, este mismo curso publicaremos un decreto que será de aplicación el curso que viene, un decreto de igualdad y convivencia, que va a comenzar a tramitarse ya, y que va a venir a derogar el decreto 50/2007 de derechos y deberes del alumnado. Y finalmente, lo que debe hacer una ley es la mejora continua de los centros educativos y la personalización del aprendizaje. Vamos a hablar en las próximas diapositivas de cómo tenemos que enfocar el aprendizaje teniendo en cuenta las características del alumnado. No hay un alumno igual, no hay ni un grupo igual a otro, de la misma manera que no hay ninguna promoción igual a otra, y tenemos que estar preparados, tenemos que tener las herramientas para garantizar las posibilidades de éxito educativo de estos alumnos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vamos a seguir apostando por los programas de refuerzo y éxito educativo, que sigan garantizando la inclusión educativa, que sigan garantizando o que sigan dotando de recursos y de estrategias que os permitan avanzar en este aspecto fundamental. Se trata de tener claro 4 aspectos fundamentales. En la LOE ya se hablaba de aprender a aprender, ¿no? Ahora matizamos más aquella competencia, y se trata de aprender a ser, es decir, es muy importante que el sistema educativo ofrezca respuestas a nuestros alumnos que se cuestionan constantemente quiénes son, de aprender a saber, es decir, hay que aprender a cómo adquirimos los conocimientos, las herramientas y las destrezas que nos permiten relacionarnos, por supuesto, aprender a convivir siempre en defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos, y finalmente aprender a hacer, es decir, nuestros alumnos no pueden ser sujetos pasivos, sino que tienen que intervenir directamente en el aula, sino que tienen que intervenir directamente en el aprendizaje de las materias, no solamente porque se pueda ir a un laboratorio en física y química, sino porque también se puedan utilizar otros espacios para el aprendizaje, ¿no? Por eso os decía que muchos de estos aspectos, aunque ahora tienen forma de ley orgánica, sé que se están haciendo en los centros educativos, y de lo que se trata es de aprender a evaluar de otro modo. Si tenemos en cuenta el artículo 1 de la LOMLOE,
mejor dicho, de la LOE, la redacción dada por la LOE. Vamos a ver ahora, creo que son 19 principios básicos, que son los que luego se van a materializar en acciones concretas. El origen está en estos principios. Ya hemos hablado de los derechos de la infancia, por supuesto, de la calidad en la educación sin discriminación y teniendo en cuenta la libertad de enseñanza de la familia, lo dice el artículo 27 de la Constitución. Hemos hecho referencia también a la equidad, es decir, tenemos que saber, tenemos que identificar cuando un alumno llega a nuestros centros educativos, en función del lugar en el que se encuentre el centro, en función de la deriva del propio centro, tenemos que saber ver cuáles son las barreras que ese alumno se encuentra. Las barreras pueden estar en la familia, las barreras pueden estar en la sociedad, las barreras pueden ser físicas, pero pueden que sean invisibles y se pueden encontrar en el propio centro educativo, y luego puede haber barreras como las que hemos abordado en los últimos años, de acceso al currículo o de acceso al aprendizaje. Pero cuidado, porque las barreras van mucho más allá de barreras que se circunscriben al currículo y pueden estar en el aula, pueden estar en el centro educativo o pueden estar en el propio entorno, ¿no? A veces incluso en la familia, ¿no? Evidentemente, entre los principios de la LOE está la transmisión y la puesta en marcha de valores. Hay que seguir educando para la ciudadanía. Educar para la ciudadanía nada tiene que ver con adoctrinar, significa educar en valores democráticos y significa educar en principios básicos recogidos en los derechos humanos. Se materializan en distintas materias, se materializa en sexto de primaria, el segundo curso del tercer ciclo en educación en valores éticos y cívicos, también en segundo de ESO, pero evidentemente la transmisión y la puesta en marcha de valores democráticos desde una perspectiva feminista, con atención especial a la diversidad afectivo-sexual también, ha de estar impregnada en todo el currículo y en nuestra práctica diaria, ¿no? Hemos hecho referencia también al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, tenemos que la Consejería de Educación y Empleo tiene que dar respuestas, tiene que dar formación, tiene que dar opciones a todas las personas independientemente de su edad. Por eso hablamos de enseñanzas de régimen general, pero también de régimen especial, o la enseñanza de adultos, pero también la propia formación profesional ofrece posibilidades independientemente de la edad del estudiante. Cada vez es más habitual encontrarnos a estudiantes de mediana edad que deciden retomar sus estudios en formación profesional y que encuentran en la formación profesional una salida laboral y, por supuesto, también formativa. Y finalmente, la flexibilidad. No leo muy bien la flexibilidad a los cambios del alumnado y de la sociedad. Bueno, este principio podemos relacionarlo con varios de los principios anteriores y viene un poco a demostrar todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, no podemos actuar igual ante una promoción que a otra, o si tenemos alumnos, los alumnos de un centro son diferentes a los alumnos de otro, y los propios cambios sociales también determinan en gran parte la actitud hacia el aprendizaje o hacia el entorno educativo de nuestros alumnos, y evidentemente hemos de tener respuestas para eso. Ya sé que no somos los docentes, no somos en ese sentido, no siempre tenemos una varita mágica o magos que tengamos respuestas, pero sí que tenemos habilidades e intuición para detectar cuáles son los cambios que se producen en nuestros alumnos y en nuestras alumnas, y por tanto, si somos capaces de implementar los principios y los aspectos concretos a los que la LOE nos insta, seremos más capaces de dar una respuesta adecuada. Continuamos con los principios. Adquiere aún más peso la orientación educativa y profesional de los estudiantes. Los alumnos van a tener un consejo orientador prácticamente en todos los cursos de la educación secundaria obligatoria, no en todos, y se refuerza aún más el carácter orientador de cuarto de ESO, con una materia optativa a la que hemos denominado formación y orientación personal y profesional. Pero la orientación evidentemente va mucho más allá del propio currículo, y nuestro sistema, nuestros centros educativos, los orientadores y las orientadoras de nuestros centros, también los PTSCs y los educadores sociales, tienen que encontrar herramientas que permitan orientar personal y profesionalmente
a nuestros alumnos, porque es la clave de las posibilidades de éxito. No solamente me refiero al éxito profesional, sino al éxito personal. Por eso, cuando valoremos la evolución de nuestros alumnos, habremos de valorar, por un lado, el esfuerzo individual, pero también el esfuerzo compartido y la motivación. Por supuesto, uno de los elementos clave en todo sistema educativo, en toda comunidad educativa, es el reconocimiento del papel de las madres, de los padres y de los tutores legales. Entre los cambios que se han producido en la LOMLOE se encuentra también cómo se refuerza el papel del Consejo Escolar, donde las familias están representadas, que han recuperado después del 11 ser un órgano de gobierno, y evidentemente ese reconocimiento queda plasmado entre los principios de la LOMLOE. Autonomía en el marco de las competencias, el plan de mejora del que os he hablado al principio y que aparecerá más adelante, es precisamente una medida que permite, que hace que ganen, que los centros educativos ganen más en su autonomía. La autonomía de los centros es un concepto, es un aspecto del que se viene hablando en los últimos años, pero evidentemente hay que materializarlo en acciones concretas. Y el plan de mejora va a ser una oportunidad para que los centros ganen en autonomía, pero sobre todo vais a ser vosotros, los centros educativos y en última instancia los docentes en vuestras áreas y en vuestras materias, los que terminéis por completar este currículo competencial que sobre todo lo que apuesta es porque sea flexible y se adapte a cada una de las circunstancias. Tiene que haber una participación de toda la comunidad educativa, no solamente a través de los órganos de participación, sino con estrategias propias del centro. Y evidentemente la educación tiene que ser un lugar no para huir del conflicto, porque el conflicto forma parte de la condición humana, pero sí para resolverlos de manera pacífica y para prevenir los distintos conflictos que puedan darse en un espacio donde pueden vivir hasta más de 1000 personas, ¿no? Decía Javier Marías, tristemente fallecido hace una semana, que un centro educativo es una muestra de lo que luego es la sociedad, ¿no? Y efectivamente, si es una muestra de lo que luego vemos socialmente, tenemos que tener herramientas para prevenir los conflictos y sobre todo para la resolución de los mismos de manera pacífica. Y aquí tenemos los últimos principios, un principio que también está relacionado con uno de los 5 enfoques que hemos visto anteriormente, el fomento de la igualdad efectiva, que nosotros estamos concretando con acciones concretas que ya se venían haciendo desde hace varios cursos, pero sobre todo de una manera más organizada y más coordinada a través de los planes de igualdad. Nos queda mucho por avanzar en este sentido, pero también es cierto que Extremadura es una de las comunidades autónomas que más y mejor avanza, ¿no? Fundamental, vamos a hablar, esto es algo que se está trabajando ahora en coordinación dentro de la conferencia sectorial, en coordinación con las comunidades autónomas desde el Ministerio, vamos a definir en los próximos cursos cuáles son las competencias docentes y que abarca 4 bloques fundamentales. En primer lugar, la formación inicial, es decir, qué formación debe darse en las universidades para que un docente sea competente en el ejercicio de su responsabilidad. En segundo lugar, el acceso al cuerpo docente, cómo deben ser las oposiciones y el acceso en los próximos cursos. En tercer lugar, la formación permanente. Creo que la red de formación del profesorado que tenemos en Extremadura ha dado un ejemplo de formación que ha sabido actualizarse también a los embistes o a los contratiempos que pueden surgir, pero hay que seguir trabajando la formación permanente porque es esencial. Y finalmente la evaluación. Creo que es uno de los retos más importantes que tenemos. No hemos de tener miedo a la evaluación no solamente de nuestros alumnos, nadie mejor que las juntas de evaluación y que los docentes para tomar una decisión de manera colegiada sobre la promoción y la titulación de los alumnos, pero creo que también debemos abordar la formación de los propios docentes, la formación de los centros educativos y finalmente la propia formación del sistema, ¿no? Y de esto evidentemente vamos a hablar mucho en los próximos cursos. Por eso os digo que el cambio es tan profundo que se tiene que desarrollar de manera progresiva, porque ya se está trabajando con el Ministerio de Educación en este sentido.
Por supuesto, las metodologías activas van vinculadas claramente con la investigación, con la experimentación y con la innovación educativa. Lo tenemos muy claro en la Consejería de Educación y Empleo. No hay innovación si no hay inclusión y viceversa. Relacionado con el principio 14, el principio 16, la importancia de la evaluación del conjunto del sistema educativo y la cooperación entre las distintas administraciones. Y os puedo poner un ejemplo de una acción concreta que ya se está llevando a cabo. La Consejería de Educación y Empleo está ampliando el número de plazas gratuitas para alumnos de 1 y 2 años. Hasta ahora, las competencias del primer ciclo de educación infantil estaban repartidas entre las administraciones locales y la administración autonómica, y por primera vez, lo vais a ver mañana con el jefe de servicio de ordenación académica, tenemos un decreto que regula toda la educación infantil. Ya sabéis que la educación infantil en nuestro país es voluntaria, regula toda la educación infantil desde los 0 a los 6 años, y en colaboración con las distintas comunidades, con las distintas administraciones, en este caso con los ayuntamientos, estamos ampliando el número de plazas gratuitas para, evidentemente, garantizar la escolarización temprana de un mayor número de niños y de niñas. Por supuesto, el derecho de los padres y de las madres a elegir y de los tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro. Esto es un principio constitucional, y como veremos a continuación, de entre los cambios de la LOMLOE, el criterio que más puntos se obtiene, que más porcentaje de puntos tiene en el baremo de escolarización, es el criterio de proximidad al centro de trabajo y también al lugar de residencia, precisamente para velar por el derecho de los padres y de las madres a elegir tipo de educación y centro. Y finalmente, la educación, fijaos que está tanto la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, todos los aspectos también, pero como la transición ecológica se encuentra entre los principios básicos de la norma. Si abordamos los cambios que se han producido y que se tienen que seguir produciendo desde la aprobación, desde la entrada en vigor, mejor dicho, de la LOMLOE el pasado 19 de enero de 2021, disculpad, bueno, pues desde el mismo momento en que la ley orgánica entró en vigor, ya cambiaron la participación y las competencias del Consejo Escolar y del claustro. En este sentido, los principales cambios fueron que los claustros y los consejos escolares volvieron a ser órganos colegiados de gestión, pero también de gobierno, y, por ejemplo, los consejos escolares vuelven a recuperar la supervisión y la aprobación tanto de los proyectos educativos de los centros como de la gestión económica. En este sentido, sí es verdad que quiero aclararos que nuestro decreto de 2019 de gestión económica devolvía a los centros esa potestad, pero es algo que el LOMCE se había perdido y que se recupera con los LOE. Desde el mismo momento en que se aprobó los LOE, desde el mismo momento en que entró en vigor, se reforzó la autonomía de los centros con acciones concretas que evidentemente iréis poniendo en marcha y que muchas de ellas van a ser impulsadas por la propia Consejería a través del citado plan de mejora al que os acabo de hacer referencia. También hubo que cambiar el decreto de la selección de director y directora de los centros públicos. Cambió, por ejemplo, que la formación inicial pudiera ser un requisito o un mérito. Nosotros, desde la Consejería de Educación y Empleo, decidimos que se mantuviera como requisito. La propia norma establecía que la evaluación de la función directiva podía recaer o no debía recaer en la inspección educativa. Nosotros decidimos mantener la comisión en la que estuvieran no solamente la inspección educativa, la comisión de valoración, perdón, de evaluación de la función directiva, en la que estuviera no solamente el inspector del centro, sino también en la que estuvieran también profesores que eran directores y miembros de la propia Secretaría General de Educación a través del Servicio de Plurilingüismo de Evaluación y Estadística, y cambió también
el porcentaje o el peso de la administración en el tribunal en la comisión de selección, en el tribunal de selección. Actualmente la administración tiene un tercio que está formado por 2 personas, un inspector que puede ser el del centro o no, y una persona de la administración que puede ser otro director o cualquier otra persona, y 2 tercios lo constituyen los otros sectores de la comunidad educativa, siendo uno de los tercios un profesor. Eso fue los profesores, perdón, elegidos dentro del claustro de profesores. Esos fueron los principales cambios que nos llevaron a modificar el decreto de elección de director o directora, pero también ha habido cambios sustanciales en la admisión de alumnos. Por eso, en 2021, para el proceso de escolarización de admisión de alumnos de 2021 hubo que cambiar el decreto, y entre los cambios fundamentales está que el único porcentaje que podía sobrepasar un tercio del total es el porcentaje referido al lugar de domicilio, a la proximidad del domicilio o a la proximidad de trabajo, pero también se han introducido nuevos criterios como por ejemplo ser hijo de familia monoparental, haber nacido en parto múltiple o ser víctima de violencia de género o de violencia terrorista. Desaparecieron otros criterios que hasta ahora computaban y que la LOMLOE nos ha impedido mantener, como por ejemplo las alergias alimenticias y cuando estamos ante hermanos nacidos de parto múltiple y uno de ellos contempla una discapacidad, la misma puntuación se extendía o se extiende, perdón, al resto de hermanos. Todos estos cambios, estos 4 cambios sustanciales, entraron en vigor desde el 19 de enero de 2021 y llegamos al curso 2021-2022, es decir, septiembre del curso pasado. El cambio más sustancial es que, aunque todavía teníamos un currículum LOMCE, la evaluación y las condiciones de promoción comenzaban a ser LOMLOE. Entre los aspectos, esto provocó la publicación de un Real Decreto que veremos a continuación, que fue en el mes de noviembre de 2021, y en el mes de febrero de 2022 concretamos para la Comunidad Autónoma de Extremadura el decreto de promoción en educación primaria y de promoción y titulación en educación secundaria obligatoria y en bachillerato. Bueno, ya sabéis que se ha hablado mucho sobre los cambios en el decreto, sobre si se puede pasar de curso con más de 2 materias suspensas, sobre cómo se evalúa desde un enfoque competencial. Desaparecieron los estándares de aprendizaje, se implanta la posibilidad de que se pueda titular en la evaluación extraordinaria con una materia suspensa en bachillerato, y sobre todo la Consejería, a partir de estos cambios, tomó la decisión de que, como desaparecía la diferencia entre evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria en toda la educación secundaria obligatoria, tomó la decisión de adelantar la evaluación extraordinaria a primero de bachillerato. Ya tenemos datos de cómo ha ido la evaluación el curso pasado y todos los cursos mejoran porcentualmente la evaluación, tanto en educación secundaria obligatoria como en primero y segundo de bachillerato. Antes de pasar a más aspectos que entraron en vigor al inicio del curso pasado, sí que quiero reflexionar con vosotros sobre muchas veces sobre lo que leemos en redes sociales y sobre los titulares de prensa. Es verdad que luego cuando se profundiza nos damos cuenta de que el mensaje sí que llega correctamente, pero me preocupa la visión distorsionada que se pueda dar de la evaluación, cuando lo único que hace la evaluación, lo único que hacen los cambios en la evaluación, creo que a todos nos queda tiempo para evaluar de una manera del todo eficaz en competencia, pero cuando se habla de que se puede promocionar de curso con 3 materias suspensas, no es que sea estrictamente obligatorio que eso ocurra así, sino que vosotros, como centros educativos, a través de las juntas de evaluación, podéis tomar una decisión en un sentido o en otro, desde la promoción, tanto para la promoción como para la titulación, en función de las características y de la evolución del alumno en cuestión. Se trata de que, como junta de evaluación, podamos reflexionar sobre qué gana o qué pierde un alumno si repite curso.
acabo de recibir un informe de Save the Children en el que se identifica claramente la repetición de curso con el abandono escolar, en el que la repetición de curso suele estar muy vinculado a las clases sociales bajas y en las que la repetición de curso no es ni mucho menos la mejor de las fórmulas para la evolución del alumno. Se trata de que en el ámbito de nuestra autonomía, sin salirnos del marco legal, pero también con las competencias que se nos atribuyen como docentes, podamos reflexionar sobre qué gana o qué pierde un alumno cuando decidimos que no promocione de curso, y podamos reflexionar sobre las características concretas de un alumno en cuestión para que sus resultados sean negativos una y otra vez, y de que reflexionemos también si dentro del propio curso escolar, viendo la deriva negativa o la involución del alumno o la no consecución de los objetivos, podamos replantearnos si realmente tenemos que cambiar algo en nuestro enfoque, en este aprendizaje, en esta tarea de enseñar a un alumno concreto que no está sabiendo o al que no estamos sabiendo llegar para que evidentemente alcance los objetivos, ¿no?, del curso en cuestión o de la materia. Y luego, al final, la Junta de Evaluación es soberana para decidir y evidentemente las decisiones que se adoptan son las mejores decisiones, ¿no?, porque surgen de la cooperación, de la reflexión y también del acuerdo, ¿no? Pero es importante que ahondemos en la cultura de la evaluación y en una cultura de la evaluación en la que tengamos en cuenta todas estas variantes, ¿no?, porque al final estamos cerrando algunas puertas a algunos alumnos y afortunadamente cada vez tenemos menos alumnos en las enseñanzas de adultos, en las enseñanzas de secundaria para personas adultas, pero evidentemente todavía tenemos que seguir avanzando en esa cuestión. También entró en vigor el curso pasado, entraron en vigor, las condiciones de titulación, cómo se podían obtener las titulaciones de enseñanzas profesionales de música y danza, que se han convertido en grado, y las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas. Ya con la llegada de este curso escolar, con el curso 2022-2023, digamos que la LOE, a través de su disposición adicional quinta, en la que se establece el calendario escolar, hace su desembarco más palpable, más tangible. Todos los otros cambios, como habéis podido comprobar, son cambios sustanciales, pero creo que ahora es cuando tenemos la oportunidad del cambio, de que el cambio ya se integre en nuestro día a día, ¿no? Como sabéis, se publicaron los reales decretos de enseñanzas mínimas sobre la ordenación académica de todas las etapas, tanto en educación infantil como en educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, y en educación infantil han entrado en vigor, no aparece en la diapositiva, pero en educación infantil han entrado en vigor en toda la etapa, en los 6 cursos, y en el resto de las etapas, tanto en primaria como secundaria obligatoria o en bachillerato, en los cursos impares. También la formación profesional básica, no solo es una cuestión de nombre, ha pasado a llamarse grado profesional básico y también ha entrado en vigor en este curso. Este curso también tenemos primero de PEMAR, en segundo de ESO, y luego tenemos primero de diversificación en tercero de educación secundaria obligatoria, porque, como sabéis, lo que va a ocurrir es que desaparece el PEMAR, vuelve la diversificación curricular y, por tanto, la diversificación curricular será una vía de acceso para la obtención del graduado en ESO. Hasta ahora el 11 lo que establecía era PEMAR 1 y 2 en segundo y tercero, como bien sabéis, y luego en Extremadura incorporamos el PRAGE, que es algo específico en cuarto de ESO, pero que no salía en todos los centros porque tenía algunos condicionantes que vosotros conocéis. El curso que viene se implementarán del todo los currículos educativos, en los cursos pares,
Y también aparecerán las modificaciones relativas al acceso y admisión a la universidad, la famosa selectividad o EBAU con B o con V, porque le hemos podido encontrar de diferentes formas. En estos momentos la Consejería de Educación y Empleo trabaja con el resto de comunidades autónomas y también con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Universidades para diseñar lo que será la nueva selectividad. Nuestros alumnos en primeros de bachillerato han empezado con un modelo educativo, con un currículo competencial y las pruebas de acceso a la universidad también irán en este sentido. El cambio de la nueva selectividad será un cambio profundo, pero de nuevo tengo que pediros calma porque la nueva selectividad no se implementará del todo completamente hasta que pasen varios cursos. Aún está por definir el número de cursos, pero el curso que viene, es decir, cuando acabe el curso 2023-2024, en el mes de junio, habrá cambios en el acceso a la universidad y, por tanto, en la selectividad. Aunque eso sí, el cambio definitivo no llegará hasta varios cursos después. Y antes, este mismo curso, os lo comunico porque a lo mejor tiramos de alguno de vosotros en algún centro educativo, antes, sin validez académica, haremos un pilotaje en todas las comunidades autónomas para ver cómo la prueba o cómo los cambios implementados en la prueba para ver cómo funciona y cómo los alumnos se enfrentan a ello, ¿no? Y el curso que viene será también el curso de las evaluaciones de diagnóstico en cuarto de primaria y en segundo de educación secundaria obligatoria. Uno de los aspectos que poco a poco habrá que ir modificando, evidentemente, será el proyecto educativo de centro. Para esto tenemos tiempo. Como bien sabéis, el proyecto educativo de centro está recogido en el artículo 121 de la LOE. No voy a leer cada uno de los aspectos que aparecen. La estrategia digital, por ejemplo, está vinculada al plan digital de centro. Para eso os estamos ayudando a través de los mentores digitales. No solamente los profesores van a certificar digitalmente cuál es su grado de competencia digital, sino que todos los centros educativos tendrán una estrategia digital que vaya mucho más allá del uso de la pizarra digital y del uso de los ordenadores portátiles. Os he hablado previamente de la robótica. La apuesta del Ministerio y de las comunidades autónomas por la robótica va a ser una apuesta muy sólida, pero también, evidentemente, nuestro proyecto educativo de centro tiene que hacer frente a las carencias en la comunicación lingüística. Todos los estudios hacen hincapié, en Extremadura tenemos que seguir dando pasos adelante en ese sentido, de ahí el trabajo en bibliotecas escolares a través del Plan LAR y el fomento de las competencias múltiples. Tenemos que seguir mejorando, nuestros alumnos tienen que mejorar aún más para suplir esas carencias en comunicación lingüística, pero sobre todo desde la expresión oral. La comunicación es una de las claves del éxito educativo. Y para eso es importante controlar la comunicación en distintos contextos. La comunicación de impacto y por tanto en público, la comunicación interpersonal y también la comunicación con uno mismo, ¿no? en ese sentido. Los centros educativos podréis finalizar los currículos. Ya sabéis que en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas para una comunidad autónoma como la nuestra, que es una comunidad autónoma que no tiene lengua cooficial, el 60% viene dado por el Estado, por el Ministerio, por los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas y por tanto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Nosotros hemos empezado a trabajar en ese 40%, pero en aras a la autonomía de los centros, la concreción de los currículos ha de fijarse en los propios centros educativos. Por tanto, como centro, en vuestros proyectos educativos de centro, podéis definir líneas estratégicas básicas dentro del marco competencial del currículo para trabajar en ese sentido y que finalmente terminará dando o terminará generando vuestra seña de identidad. Y finalmente, bueno, finalmente no porque aparece en el punto número 7, pero sí que quiero resaltar la importancia del plan de mejora de los centros que vamos a implementar y en el que os vamos a acompañar.
Otros aspectos que serán importantes también en el proyecto educativo de centro son los planes de fomento de la lectura. Ya sabéis que el curso pasado pusimos en marcha el plan estratégico de bibliotecas LAR con 10 millones de euros para los próximos 4 cursos. Este es el segundo curso y sabéis que vamos a seguir dando pasos adelante en los planes de fomento de la lectura precisamente para el trabajo de las alfabetizaciones múltiples. Os he comentado también que vamos a cambiar, vamos a actualizar, tal y como hace la LOMLOE, la resolución colaborativa de los problemas desde el decreto de igualdad y convivencia y todas las acciones que estén recogidas, hablaremos a continuación, en el proyecto educativo de centros tienen que estar encaminadas a la consecución del perfil de salida que ahora os comentaré. De nuevo, completar el currículo y medidas de flexibilización que permitan dar una respuesta. Los agrupamientos, ya sabéis que es una competencia estricta de los centros educativos, pero se abre mucho más el abanico de posibilidades de los agrupamientos, que pueden ser internivelares incluso, siempre y cuando se mejore la capacidad de aprendizaje y por tanto demos una respuesta más adecuada. Por eso no hemos ni mucho menos de minusvalorar los grupos mixtos. Los grupos mixtos en ocasiones para determinadas estrategias nos permiten dar una respuesta que no entiende tanto de niveles educativos en ciclos, sobre todo en primaria, sino del trabajo cooperativo entre alumnos y alumnas de distintas edades. Bueno, toda esta diapositiva engloba, resume, no voy a entrar en ella porque mañana el jefe de servicio de ordenación académica desgranará los aspectos clave de cada uno de los documentos. Estos son los 5 reales decretos que hasta ahora ha publicado el Ministerio, una vez que entró en vigor la LOMLOE el pasado 19 de enero de 2021. El primero está vinculado a la evaluación, que como bien sabéis entró en vigor ya el curso pasado, y los 4 siguientes establecen las enseñanzas mínimas de las distintas etapas, empezando por el de infantil y terminando por el de bachillerato. Evidentemente los reales decretos tienen sabéis que desde hace ya más de 20 años tenemos las transferencias en educación y los reales decretos han tenido su concreción en los distintos decretos que ahora mismo son los documentos, las guías que tenéis como centro educativo y que tenemos también en la administración para resolver aquellas cuestiones que generan inseguridad jurídica. Son las guías en las que nos estamos basando para tomar decisiones. El Real Decreto de Evaluación derivó en el decreto del 14 de 2022, de 18 de febrero, de la evaluación y de la promoción en educación primaria, secundaria y bachillerato, y ocurrió lo mismo con los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas. Lo que ocurre es que las enseñanzas mínimas fijaban el 60% en nuestro caso y nosotros hemos terminado de definir, con la salvedad de la autonomía de los centros para cerrar los currículos, el resto de decretos divididos en enseñanza. Os lo pongo aquí, luego os pasaremos la diapositiva y os pasaremos la presentación, pero es algo que evidentemente conocéis. Vamos a hablar un poco, son ya las 6:10 pasadas, no es mi objetivo tampoco, a propósito de los objetivos de desarrollo sostenible, no es mi objetivo apurar las 2 horas, pero vamos a hablar un poco de cuáles son los documentos, los principios que han inspirado el currículum desde un enfoque competencial, es decir, un currículo que debe ser abierto, que debe ser flexible, que debe ser adaptable y que debe dar una respuesta concreta a cada alumno. Disculpad. Uno de los elementos clave, el propio programa o díptico de la formación que iniciamos hoy ya contempla distintos objetivos de desarrollo sostenible. La Consejería ya hace tiempo que viene trabajando con el enfoque o desde el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible y evidentemente los objetivos de desarrollo sostenible recorren
toda la LOMLOE, no solamente el desarrollo curricular, aunque a partir de ahora sí que me centraré en los aspectos concretos del enfoque competencial, por aquello de que finalmente tendremos que evaluar competencialmente, que insisto de manera machacona, que es el elemento clave, un cambio en el enfoque metodológico y un cambio en la evaluación, porque es una evaluación por competencia y en la que se deberán tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí tenéis las 8 competencias clave que fueron que fue el resultado del estudio del Consejo de Europa el 22 de noviembre de 2018 y en la que se actualizan las competencias que más de una década antes estableció el propio Consejo. Las vamos a ver a continuación. Y este es el modelo competencial. Esto es un resumen que evidentemente parte de la LOMLOE de una manera muy esquemática que evidentemente podemos someter a debate en otros foros, pero evaluar por competencias o el modelo competencial se sustenta en estos 4 aspectos básicos. El aprendizaje tiene que ser activo. Yo recuerdo mucho aquí el krausismo y las misiones pedagógicas, porque el krausismo partía siempre de una idea, la explicación en el aula de los conceptos, de la teoría y luego la puesta en práctica de todo lo que se había aprendido, muchas veces en la naturaleza. Hay una película que refleja muy bien esta idea de las misiones pedagógicas y del krausismo, que está basada en una novelita, en un conjunto de cuentos de Manuel Rivas, que me quieres amor, y la película es La lengua de las mariposas. Yo creo que tenemos mucho que aprender, a veces innovar es volver al origen en muchos aspectos, y el aprendizaje activo pasa por esto. Hemos podido visitar centros donde los pasillos se convierten en aulas del futuro o se convierten en espacios dinámicos. Pues el aprendizaje activo está muy relacionado con que el alumno pueda poner en práctica y se convierta en el auténtico protagonista de nuestras aulas. Nuestros alumnos hoy en día son proteicos. Este concepto científico establece o implica que nuestros alumnos están acostumbrados a cambiar de formato y de estrategia en un periodo de 50 minutos que suele durar una clase varias veces en ese periodo. Cuando nosotros éramos alumnos estábamos más acostumbrados a que durante 50 minutos pudiéramos escuchar una clase magistral, ¿no? Y sin embargo hoy nuestros alumnos requieren ese aprendizaje activo, ¿no? Por supuesto, el modelo competencial exige autonomía del alumno, pero también del docente y del centro, y creatividad, es decir, necesitamos poner en marcha numerosos mecanismos para que el alumno pueda hacer un aprendizaje constructivo, para que el alumno pueda crecer aprendiendo. Siempre recuerdo, cada vez que hablo de la creatividad, siempre recuerdo a Juan José Millás que dice que antes de que la bombilla fuera bombilla estuvo en un aparato, que es el aparato de la imaginación, y es un aparato que no se estimula o que nunca estimulamos lo suficiente, ¿no? Yo creo que el siglo XXI, que es o nuestra sociedad, que es una sociedad especialmente sobreestimulada, que recibimos estímulos desde muchísimos canales y muchos a la vez, yo creo que sí que es una buena oportunidad para el aprendizaje desde la creatividad y por supuesto desde la experiencia. Es decir, el alumno tiene que sentirse, lo que promueve el modelo competencial es que el alumno tiene que sentirse identificado con aquello que aprende, tiene que sonarle a algo que conoce o que puede conocer. Y el aprendizaje tiene que ser integrado. La apuesta por los ámbitos, ¿por qué no se puede unir, por ejemplo, matemáticas y música en un ámbito, aunque estamos más acostumbrados a los ámbitos sociolingüísticos y científico-técnicos, pero nosotros no vamos a limitar la unión de las materias en los ámbitos. Y sobre todo porque el modelo competencial implica que la conexión entre los distintos elementos del currículo y entre las distintas etapas y entre las distintas áreas tiene que ser vertical y horizontal. Es decir,
aspectos que se aborden en lengua castellana se pueden abordar en el mismo curso en geografía e historia, pero se van a abordar también en cursos posteriores y anteriores, y debe haber una conexión entre las distintas áreas, entre las distintas materias y entre los distintos cursos, algo que antes llamábamos interdisciplinariedad. Y finalmente la contextualización. Es muy importante que el alumno se sienta al centro de un lugar que conoce, para que el aprendizaje o para que en el entorno educativo, que será su contexto, se den situaciones que le permitan aprender. Un alumno puede aprender si realmente ha hecho a otro compañero una fotografía en un croma y luego tiene que manipular digitalmente una fotografía con unas medidas, y por tanto está poniendo en marcha distintos aprendizajes de distintas áreas, pero que se conciben desde la experiencia, desde la creatividad. El alumno es autónomo para ello, es activo porque está participando en ello, y finalmente lo entiende porque forma parte dentro de un contexto que puede ser un proyecto concreto temático que se esté abordando en ese caso. Tuve la oportunidad de visitar el CRA Espiga el pasado lunes a propósito de la celebración de la diversidad lingüística, y todo el centro estaba trabajando la diversidad lingüística desde la robótica, pasando por los métodos más tradicionales, con muchísima creatividad, e incluso desde las recetas de cocina, ¿no? Pues nosotros dedujimos que aquello era un buen ejemplo de algo que ya se estaba trabajando, o de cómo se está implementando un modelo competencial antes incluso de que la propia norma lo pudiera decir. Bueno, en esta diapositiva podemos observar cómo han ido evolucionando o cómo se han ido actualizando las distintas competencias clave desde las recomendaciones de 2018, que son las últimas del Consejo de Europa, a las recomendaciones de 2006. Por eso os decía al inicio de la sesión, paciencia y no temamos, porque las competencias ya estaban. Las hemos actualizado, se han actualizado, y ahora se trata de trabajar más desde esta óptica. Lengua materna ha pasado a llamarse comunicación lingüística, lenguas extranjeras, plurilingüismo. Ya sabéis que en todos nuestros centros educativos, al menos en secundaria, no siempre en nuestros centros educativos de primaria o en nuestros centros rurales agrupados, pero en la mayoría de centros educativos se puede aprender 2 y 3 idiomas. Hablamos del inglés, del francés y del portugués. Hay centros educativos en los que se imparte alemán, y la competencia ha pasado de llamarse comunicación en lengua extranjera a competencia plurilingüe. Matemática y competencias básicas pasa a llamarse matemática en ciencia, tecnología e ingeniería. La parte de ingeniería evidentemente entronca muchísimo más con la creatividad. La competencia digital se mantiene. Aprender a aprender se desdobla en tres aspectos: competencia personal, aprender a ser, que decíamos, y aprender a saber; competencia social y competencia de aprender a aprender. Si os dais cuenta, estamos aterrizando, aunque insisto, todavía estamos lejos del aula, porque el aula es lo que vivís vosotros cada día, pero vamos aterrizando todos aquellos principios, todos aquellos fines, aquellas cuestiones conceptuales y más abstractas a nuestra realidad cotidiana, ¿no? Las competencias sociales y cívicas pasan a llamarse ciudadana, la educación en valores éticos y cívicos, pero evidentemente la convivencia de nuestros centros va mucho más allá de una materia. De iniciativa y espíritu de empresa se aglutina en emprendedora, y la conciencia y expresión culturales se actualiza en competencia en conciencia y en expresión cultural. Tener conciencia de que somos parte de una cultura, yo creo que nos hace sentir contextualizados, y que por tanto ahonda en ese enfoque competencial o en uno de esos 4 pilares que articulan el enfoque competencial. Estamos llegando a los currículos, nos acercamos pronto al 15 de noviembre para actualizar programáticamente nuestros documentos, y vamos a explicar la estructura curricular y cómo se pretende una enseñanza con un enfoque competencial desde la conexión de los distintos elementos. Yo no voy a entrar mucho en este aspecto, porque en las ponencias posteriores se van a centrar aún más en estas cuestiones con ejemplos concretos, pero sí que es importante que veáis cómo se conecta.
el punto de partida y el punto de llegada... ¡Ay! No sé lo que he hecho. Perdona, ahora. Fijaos, el objetivo, los objetivos de etapa en primaria y el perfil de salida en secundaria. ¿Qué es el perfil de salida? El perfil de salida se concreta en el nivel de competencias claves que tiene que adquirir un alumno cuando finalice cuarto de ESO. Y concretamente se define en el anexo 1 de cada uno de los decretos de currículo. Hay dos perfiles, el perfil de etapa, es decir, qué grado de competencia, por ejemplo, lingüística, debe haber adquirido un alumno o una alumna en sexto de primaria, y qué grado de competencia lingüística o plurilingüe debe haber adquirido un alumno cuando acabe la educación secundaria obligatoria. ¿Cuál era el problema tanto del 11 como del OE? Que aparecían las competencias, pero no la conexión de las competencias con los distintos elementos del currículo. Y por tanto, era muy difícil evaluarlas. Y por tanto, no siempre teníamos la certeza de que se hubieran adquirido. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es el reto del currículo actualmente? Pues que las competencias clave se concretan en competencias específicas, vinculadas a cada área y a cada materia. Además de eso, cada competencia específica se consigue aplicando determinados saberes. Y los saberes, que es lo que tradicionalmente hemos llamado contenido, pueden ser conceptuales o de conocimiento, pueden vincularse a las habilidades o a los antiguos procedimientos y a las actitudes. Es importante diferenciar, cuando se ha tachado también el currículo, de que es un currículo que menosprecia el conocimiento, es importante matizar dos cuestiones. Hay que diferenciar entre los saberes básicos y los saberes deseables. Los saberes deseables pueden ser medidas que el profesor ponga en marcha para alumnos con unas inquietudes determinadas, pero los saberes básicos hacen referencia a aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno debe conocer para conseguir una competencia específica. Competencia específica que en sexto de primaria nos va a permitir alcanzar el perfil de etapa y en cuarto de ESO nos va a permitir alcanzar el perfil de salida. Hay una conexión entre el saber, la competencia, la situación en la que ese saber puede adquirirse con más facilidad, es decir, la situación propicia para impartir el saber de manera cooperativa entre el docente y el alumno, en función también, claro, del tipo de saber ante el que estemos, y finalmente el criterio de evaluación que hay que aplicar. Se trata, por tanto, de partir de que para conseguir una competencia específica, que está definida en cada uno de las áreas y de las materias, para conseguir una competencia específica de una materia, es importante poner en marcha un saber, sea de contenido, de proceso o de actitud, en una situación propicia para ello y al que se le une un criterio de evaluación concreto. Hay una conexión entre cada competencia específica con distintos saberes, con las distintas situaciones y con los criterios de evaluación. El elemento más novedoso, la situación de aprendizaje, es el elemento menos reconocible del nuevo currículo. De momento, con el desarrollo normativo existente, lo único que se ha publicado, y así lo dice nuestra norma, porque además las situaciones de aprendizaje no son prescriptivas, de momento, de las situaciones de aprendizaje, hemos publicado distintas orientaciones que pongan en marcha las situaciones de aprendizaje. Pero, evidentemente, es una tarea de campo a medio y a largo plazo. El propio Ministerio ya está trabajando también en modelos y en ejemplificaciones de situaciones de aprendizaje y por eso
La última de las sesiones de esta formación será específica de situaciones de aprendizaje, pero me temo que las situaciones de aprendizaje formarán parte de la formación habitual de los distintos centros de profesores y recursos. Es novedoso el saber básico, son novedosos los saberes básicos. Es muy interesante el concepto de perfil de etapa y de perfil de salida, porque actúan de guía para la consecución de las competencias clave, y el gran logro es la conexión de cada una de las partes. Vamos a saber qué criterio de evaluación aplicar para un saber concreto que nos va a permitir conseguir una competencia específica. Y progresivamente iremos identificando en qué situaciones es más propicio el aprendizaje. Cuando acabe la etapa de primaria se habrá alcanzado el perfil de etapa, y al finalizar la educación secundaria obligatoria, el perfil de salida. El perfil de salida desaparece en el bachillerato. Bueno, aquí tenéis los distintos elementos del currículum, no voy a entrar en ello porque vais a tener la presentación y porque no se trata de invertir tiempo ahora en definir cada uno de los elementos, pero vais a comprobar cómo están conectados entre sí cada uno de los elementos. Y esto ha sido gracias al trabajo, es importante reconocerlo, ha sido gracias al trabajo de los casi 100 docentes que el curso pasado estuvieron trabajando en el desarrollo curricular y casi, sin el casi, a marchas forzadas. Mirad, esto es un ejemplo de perfil de etapa y de perfil de salida. Estamos ante la competencia lingüística, la primera. La primera de las competencias, si nos vamos a la competencia comunicación lingüística 2, porque la primera es más extensa, si nos vamos a la segunda, cuando el alumno o la alumna termine primaria, veréis que el alumno debe haber adquirido esta competencia clave, que a su vez se conseguirá con competencias específicas. Dice así: comprende, interpreta y valora textos orales escritos, signados o multimodales. Ya sabéis que estamos nuestra sociedad es sobre todo multimodal, porque tenemos gráficos, imágenes y código lingüístico a la vez, ¿no? Sencillos, de los ámbitos personal, social y educativo, con acompañamiento puntual, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento. Es decir, cuando un alumno termina sexto de primaria, tiene que comprender los textos de manera sencilla, aunque sean multimodales, y el acompañamiento será puntual. El contexto, por eso citábamos previamente que el enfoque competencial también tiene en cuenta el contexto, tiene que ser cotidiano para el alumno. Sin embargo, cuando llegamos al perfil de salida, el alumno va a desaparecer de ese perfil de salida de la competencia en comunicación lingüística, concretamente de la competencia del punto segundo, va a desaparecer lo sencillo y el acompañamiento puntual. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica. La actitud crítica es algo que no se establece en el perfil de etapa, es decir, que no se establece en la primaria. Textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social y educativo, también el profesional, de ahí el carácter orientativo que adquiere cada vez más la educación secundaria, para participar en diferentes contextos, ya no solamente contextos cotidianos, y esto entronca directamente con la competencia global, es decir, con sabernos manejar a través del plurilingüismo en distintos contextos, de manera activa, no se contempla en el perfil de etapa, e informada y para construir conocimiento. Bueno, pues esto es lo que tenemos que tener claro. Grado de consecución de las competencias clave, a las que se llega desde las competencias específicas que ponen en marcha los saberes en las situaciones de aprendizaje y en las que se establecen unos criterios de evaluación, pero lo importante es saber el grado de consecución de la competencia a la hora de evaluar al alumno en cada uno de los cursos de las distintas etapas, con dos guías: la guía de sexto de primaria, perfil de etapa, y la guía de cuarto de ESO, perfil de salida.
Y finalmente voy a dedicar unos minutos a enumeraros, porque tampoco creo que deba detenerme mucho ya, siendo más de las 6:30, cuáles son los cambios más relevantes del currículo. Ya lo hemos visto, el desarrollo de las competencias, que se va a conseguir con la unión de los distintos elementos, la desaparición de los estándares de aprendizaje. Es importante matizar en este sentido que los estándares de aprendizaje dejaron de ser prescriptivos para ser orientativos cuando se decretó el estado de alarma, ahora ya desaparecen totalmente. Como el Gobierno ha fijado las enseñanzas mínimas, que en nuestro caso ha sido del 60%, la comunidad autónoma casi el 40%, y vosotros vais a terminarlo diseñando el proyecto educativo de centro. Se ha eliminado la clasificación de las materias en troncales, específicas y de libre configuración. Creo que la ordenación académica ha quedado muy clara, muy sencilla, y que para vosotros, bueno, este año quizás no, porque habéis manejado dos currículos de una sola norma, que son los currículos LONCE y los currículos LOE, pero creo que también para vuestra gestión, a los miembros de los equipos directivos, ha sido más sencillo articular los horarios de los distintos grupos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el bachillerato ha quedado muy compacto. No hay ninguna materia de 2 horas en bachillerato, todas las materias tienen 3 y 4 horas, y creemos que en todas las materias, mañana el jefe de servicios dirá cuántas porque ya no lo recuerdo, pero creo que más de 50, en todas las materias se encuentran las posibilidades las distintas posibilidades que cualquier alumno puede encontrar a la hora de orientar su formación presente, pero también su formación en el futuro. Bueno, se ha creado o se va a crear una unidad dentro del Ministerio para supervisar estas cuestiones. La educación inclusiva pasa a ser un principio fundamental, por eso el plan de mejora va a tener aspectos de educación inclusiva, y por eso pasamos de dificultades a hablar de barreras que van más allá de las características psíquicas o físicas del alumno y que pueden tener también que ver en muchos casos con el entorno. La inclusión también, que se me había olvidado de deciros, la inclusión también pasa porque un alumno que responda a una adaptación curricular pueda titular. Se van a adoptar, hemos de adoptar medidas organizativas y metodológicas, por eso he insistido mucho desde el inicio en que los 2 cambios más profundos son metodológicos y de evaluación, porque hemos de ser capaces de adoptar medidas concretas, metodológicas, para las características de los alumnos. El currículum solamente puede ser abierto y flexible porque la enseñanza debe ser personalizada, por eso el enfoque ha de ser competencial. Se refuerza aún más la coordinación entre las distintas etapas. Fijaos el ejemplo que hemos puesto del perfil de etapa y del perfil de salida con una competencia clave como la competencia en comunicación lingüística. Tiene que haber una coherencia no solo entre los distintos elementos, áreas y materias, sino también entre la consecución de las competencias. Y finalmente se deben articular acciones concretas vinculadas a la educación formal y a la no formal. Fundamentalmente este aspecto está muy vinculado a la formación profesional. Los centros educativos van a convertirse en centros que puedan acreditar competencias profesionales, y la propia experiencia se convertirá en formación. Podríamos hacer otra ponencia sobre formación profesional porque los cambios son realmente sustanciales y muy profundas, y se han eliminado las pruebas finales de primaria, ESO y bachillerato. No tengo nada más que ofreceros. Espero que nos veamos en los centros educativos. Simplemente quiero daros las gracias por haber escuchado pues casi 1 hora y 3/4 de ponencia. Espero que os sea útil la formación en las próximas formaciones, tanto la de mañana como la de la semana próxima. No puede cundir el pánico. Muchos de vosotros, o la mayoría de vosotros, ya llevaba trabajando de este modo antes incluso de que la norma existiera. En el ánimo de todos nosotros, por supuesto de toda la consejería y a través de los servicios de inspección educativa, está ser flexibles y acompañaros en el cambio,
porque tenemos la certeza de que en el cambio estamos todos o de nuevo volveremos a tener unos documentos que se queden en una realidad de papel. Así que muchísimas gracias. Os recuerdo que ahora, cuando termine la sesión, se abrirá una ventana emergente durante 5 minutos con un enlace para que podáis poner vuestros datos personales y servirá de firma digital y electrónica, como mandan los tiempos, para justificar la asistencia. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.